Ser Podcast. In the water, the fire, I'll go wherever you go. In the valley, in the canyons, I'll go wherever you go. Pere Estupiñán y Javier San Pedro, ¿cómo estáis? Buenos días. Muy bien. Hola, buenos días. Javier San Pedro es doctor en genética y biología molecular, colaborador en El País. Pere Estupiñán es químico, bioquímico, conductor en la 2 del Cazador de Cerebros y en general una de las personas más famosas de España. Y tú, Javier, dime que estás en una gasolinera camino de algún sitio. La verdad es que estoy en el parador del ESMA. Y esto es francamente bonito, te lo digo, desde aquí. ¿Por motivos gastronómicos o científicos? Más bien gastronómicos. Vale, ya me lo imaginaba. Oye, espera, que bueno, hace unos días, esta semana has dado una conferencia a ingenieros en su acto de graduación en la Universidad Politécnica de Cataluña. No son un gremio al que haya que consolar por la falta de puestos de trabajo, pero supongo que les habrás hablado, como suelen hacer también en estas ceremonias americanas, ¿no? El esfuerzo, el valor del esfuerzo. Sí, pero más allá del esfuerzo, es verdad que son un subgrupo de ingenieros de telecomunicaciones que están haciendo másteres, es decir, evidentemente tienen un futuro brillante, tendrán un montón de oportunidades y sí que alguna de las cosas que les transmites es el inconformismo, ¿no? Estas cosas a nivel de ambición y de esfuerzo, a nivel personal, pero también de responsabilidad y de ética. Es que te das cuenta que estos alumnos que yo tenía enfrente son los que van a empezar a construir, y hay gente como ellos que están construyendo el futuro, ¿no? Y yo lo que veo a veces en el mundo startup y tal es que hay jóvenes que ven oportunidades de negocio y las impulsan muy ilusionados sin reflexionar sobre lo que implica para la sociedad esto. Es decir, que a veces sí que se dan cuenta de lo que implica y les da igual. Es decir, que cuidado a veces con estos innovadores que valoramos muchísimo, pero hay un lado gris allí también. Pero ¿quieres decir que reflexionan más sobre lo que implica para sus cuentas corrientes? Total. Y tú ves en grande, tú ves Uber, por ejemplo, pues no se preocupa de las consecuencias que tiene. Pongo un ejemplo de Uber porque una vez vi una charla de uno de los creadores que me pareció de una ética discutible. Pero así en muchas otras cosas, ¿no? Pero sí que creo que tienen... Yo creo que a nivel individual este inconformismo, yo refería, es inevitable ver el acto de graduación y pensar en tu misma trayectoria, ¿no? Cuando terminas la carrera, yo, por ejemplo, no pensaba ser divulgador científico. Me ofrecieron un trabajo de químico en Flix, en una fábrica, y dices, no me gusta suficiente. Y buscas otra cosa y vas cambiando. Es decir, que no tengan este miedo al futuro, sino que vean la incertidumbre, que cada vez es mayor, como una oportunidad, porque ellos, no todas las personas pueden decir esto, pero ellos sí que están totalmente preparados para aprovechar la incertidumbre del mundo, porque tienen estas herramientas tecnológicas de programación, que es lo que ahora mismo... Y para cambiarlo, ¿no? Para cambiar el mundo. Claro. Pues es curioso porque el otro día entrevistábamos a Chuck Collins, que tiene una fundación que investiga cómo los ricos hacen más grande su riqueza. Sí. Y él hacía un llamamiento, lo hace de hecho en un libro que ha publicado, a los jóvenes estudiantes para que su meta no sea ganar mucho dinero, que su meta sea otra, que sea cambiar el mundo, ¿no? Sí. Pero claro, estamos en la era de la glorificación del dinero. ¿Cómo vas a decirle a alguien que estudia, yo qué sé, pues cualquier cosa? Es que yo creo que pueden ganar mucho dinero haciendo cosas buenas también, ¿sabes? Es decir... no tiene que ser el único criterio, ¿no? Entonces, en la balanza, les hablé también del método Drui, ese que planteamos una vez, del divertido, rentable, útil e interesante, ¿no? Como manera de elegir cosas. Pero sí, yo creo que tienen que sentir un poco de responsabilidad, aparte de oportunidades, ¿no? Javier. Claro que hay que tener en cuenta que sus role models, ¿no? Los modelos en los que se han fijado estos jóvenes ingenieros, son los Bill Gates, los Jeff Bezos y las mayores empresas y fortunas del mundo, ¿no? Eso es lo que les ha traído a esto, y sus aparatos de Amazon y de Apple y demás. Y
pese a, por supuesto, el enorme interés que tiene estos avances en computación, en inteligencia artificial, que serían por sí mismos, justificarían una vocación científica, ¿no? Pero claro, lo que ellos han visto es que los pioneros de esta actividad se han convertido en las personas más ricas del mundo. Claro, quieren ser Steve Jobs porque quieren cambiar la manera en la que nos comunicamos o porque se convirtió en uno de los hombres más ricos del mundo, ¿no? Sí, más bien lo segundo, claro. También había una cosa interesante que les dije, que piensen que la inteligencia que les ha servido para triunfar en el mundo académico no es la misma inteligencia que les va a servir para triunfar en el mundo laboral, ¿no? Entonces porque al final son jóvenes, de 20 y pocos años, ¿no? Que son muy talentosos, pero en realidad hay una inocencia allí detrás que tienen que pulir con otras competencias. Oye, hay una noticia reciente que yo la pongo encima de la mesa y siempre que sale algo en torno a esto, yo sé que me lo explicáis, pero se me acaba olvidando. Vuelve a estar en funcionamiento el experimento más grande jamás construido, que es el Gran Colisionador de Hadrones con H. Es un acelerador de partículas, 27 kilómetros de diámetro, enterrado a 100 metros bajo tierra, que reproduce las condiciones que existían un segundo después del Big Bang, hace 13.700 millones de años. Como para seguir el hilo de esta frase que acabo de leer. Y el objetivo es responder a la pregunta más importante de la ciencia, que es cómo se creó el universo. En fin, cómo se crea la nada o cómo se parte de la nada para crear el algo. Pues con mucha ingeniería. El primer objetivo de este experimento es que recordemos que el LHC de Ginebra descubrió el bosón de Higgs hace justo 10 años, ¿no? Y ha pasado unos años en un proceso de revisión para aumentar todavía más su energía, porque con la energía original pues dio para conocer que los bosones de Higgs, o sea, para comprobar su existencia, pero no para afinar mucho en cuáles son sus propiedades exactas, ¿no? Y ahora, pues con unas 10 veces más energía que antes, en las colisiones de protones, por cierto que un protón es un hadrón, son las partículas con masa, ¿no? Para distinguirlas precisamente de los bosones, que son como el fotón. No te desvíes, Javier, no te desvíes, por favor. ¿Por dónde iba? Por Ginebra, creo, no sé. Por los choques de partículas. Sí. Vamos, entonces el primer objetivo es obtener millones de bosones de Higgs para poder estudiar sus propiedades concretas, que es lo que más interesa a los físicos. Pero a esas energías es posible, ¿no? Es posible que aparezcan partículas nuevas que nos conduzcan a una nueva física, porque hasta ahora lo que ha hecho el LHC y otros experimentos no tan potentes pero también muy importantes es comprobar que el modelo estándar es como una tablita periódica de las partículas subatómicas, es correcto, ¿no? El último elemento de la última pieza era el bosón de Higgs, pero sabemos que la teoría no puede ser perfecta porque es incompatible con la relatividad general, con la teoría del cosmos, de la gravedad y de... Entonces, los físicos quieren conocer una nueva física que les permita avanzar en su disciplina. No quieren ya comprobar más que el modelo estándar es correcto. Déjame recordar a los oyentes que no se preocupen, que no son ellos, ninguno de nosotros estamos entendiendo nada de lo que está diciendo Javier. Tenemos que verlo por escrito y reflexionar sobre ello y seguramente apuntarnos a alguna universidad. Pero sin entrar en palabrejas, es verdad que es un momento crítico para el LHC, porque como decía Javier, o sea, encontró hace 10 años el bosón de Higgs, pero después ha hecho mejoras, pero no ha encontrado nada revolucionario. Y ahora con estas nuevas energías y estas mejoras en los detectores, pues están intentando encontrar, aparte de
afinar en las propiedades de los bosones y todo esto, algo totalmente revolucionario, porque es que si no, son 9.000 millones de dólares, de euros. Entonces, enterrados bajo tierra, además. Hay gente de la política científica a nivel europeo que dice, a ver, que si lo gastamos en esto, no lo gastamos en otra cosa. Ya, encontrar algo, ¿no? Sí, porque si no, el campo de la física de partículas puede tener un cierto estancamiento. Se quedaría estancado, claro. A ver si los pobres físicos o los físicos de partículas van a estar en las conferencias y les van a estar mirando mal porque no han encontrado... Bueno, ellos, yo creo que la labor del periodismo científico también es esta, porque si no, ellos nos intentan colar cosas, igual que la NASA Tú lo has contado, nos tiene que colar cosas, y nosotros también, al final, si el dinero es de todos, también... Oye, vamos a hablar de algo muy distinto. Vamos a hablar, de hecho, luego del estrés y de los lugares que nos ayudan a combatir el estrés, pero justo también acaba de publicar Nature una investigación con 4.000 adolescentes que demuestra que ayudarles a entender qué sucede en el organismo cuando sufren estrés les permite tolerarlo mejor, incluso para sacarle provecho. Dicen los expertos siempre que la mejor estrategia mental para combatir el estrés y la ansiedad es aceptarlos, ¿no? Yo no sé si estos son experiencias fáciles de compartir o que se pueden enseñar. Bueno, aquí lo que han hecho es una intervención de unos 30 minutos online dirigida a lo que comentabas, a intentar aceptar el estrés en lugar de luchar contra él. Es decir, no tanto enfocada a la relajación, o sea, a disminuir el estrés, sino a positivizarlo. Es decir, intentar pensar que ese estrés controlado te puede llegar a concentrarte mejor o utilizarlo para bien. Entonces, lo que han demostrado con experimentos de doble ciego y bien controlados, se ha publicado en Nature, o sea, es una muy buena revista, es que sí que funcionan estas intervenciones. Entonces, claro, quizás algunos mensajes de autoayuda, eso lo hemos dicho algunas veces también, dice, relajarse o hacer meditación, bueno, puede servir, pero quizás para estudiantes estas intervenciones son mejores. Hemos experimentado todos el estrés, especialmente seguramente quienes viven en grandes ciudades. Todos hemos comprobado cómo un paseo por el campo, incluso por un parque, ¿no? O estar cerca del mar nos hace que nos sintamos mejor, nos sienta bien, ¿no? Tú ahora, Javier, decías que has parado en un sitio fantástico. Yo no sé si tienes verde a tu alrededor o si lo que puedes ver te reconforta de alguna manera. Bueno, me reconforta mucho estéticamente, pero no, estoy en un patio de un parador. Es un edificio del Parador de Lerma, un edificio soberbio, pero no es lo que uno se imagina, ¿no? Para estar en un espacio más natural, ¿no? Lerma es pura piedra, todo realmente, piedra bella, piedra histórica, pero piedra, sí, pero al cabo. Esa atracción innata que sentimos por los espacios naturales tiene un nombre, se llama biofilia. Lo acuñó en los años 80 el biólogo de Harvard, Edward Wilson, al que muchos consideraban el heredero de Darwin, y desde entonces se ha escrito mucho sobre esto. De hecho, el neurólogo Oliver Sacks, cuyos libros siempre recomendamos, decía que en su experiencia hay solamente 2 tipos de terapia no farmacéutica que funciona con pacientes neurológicos crónicos. Uno es la música, otro es los jardines. Mireia Gascón es bióloga e investigadora en epidemiología ambiental en el Instituto de Salud Global de Barcelona. ¿Cómo estás, Mireia? Buenos días. Hola, buenos días. Tú has investigado, Mireia, cómo impactan en la salud los espacios verdes y azules. ¿Qué sucede en el organismo para que nos relaje estar en el campo o estar cerca del mar? Bueno, los beneficios de los espacios azules y verdes, que es como le llamamos nosotros, pueden ser directos o más bien indirectos, ¿no? Por una parte, los efectos directos que estabais comentando, que sería pues la reducción del estrés, ¿no? Hay una reducción, al estar en un lugar tranquilo, relajado, pues nuestro cuerpo se relaja, hay una reducción de los niveles de cortisol y hay toda una serie de estudios que demuestran este aspecto, ¿no? Pero después hay aspectos o mecanismos indirectos por los cuales estos espacios pueden conllevar beneficios en la salud. Uno es que promueven la actividad física, ¿no? Normalmente cuando vamos a un espacio natural o un parque, no hace falta irse fuera de la ciudad, pues ya estamos caminando, por lo tanto estamos haciendo actividad física, podemos ir a correr, hacer actividad más vigorosa o menos vigorosa, pero en todo caso esta actividad física sabemos que también
tiene un beneficio en la salud mental y física, ¿no? Después está todo el tema de los contactos sociales, ¿no? Salir fuera, no quedarnos en casa encerrados, salir fuera ya nos reporta pues la capacidad de contactar con las otras personas. Pues un ejemplo como muy gráfico sería las personas mayores que se sientan en el banco del parque y se ponen a charlar entre ellos, ¿no? Esto también es un beneficio indirecto de estos espacios. Y después otros ya quizá más refinados, como puede ser la reducción de la contaminación del aire, la reducción del ruido. Se sabe que hay estrategias usando verde urbano para reducir la contaminación acústica, por ejemplo, que tiene un impacto muy grande en nuestra salud mental y también física. Y luego otra línea de investigación que se está explorando últimamente es cómo estos espacios que de manera digamos ya innata conllevan biodiversidad, ¿no? en esos espacios, pues pueden impactar en la biodiversidad de nuestra microbiota, que la microbiota es el conjunto de microorganismos, incluyendo bacterias, virus, hongos, que conviven en nuestros organismos y que nos reportan unos beneficios, ¿no? Entonces, esta línea de investigación es muy nueva, pero se está mirando cómo la biodiversidad ambiental tiene un impacto en la biodiversidad y el funcionamiento de la microbiota humana. ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cómo puede afectar la biodiversidad exterior a la microbiota? Bueno, si tenemos más biodiversidad o una cierta cantidad de bacterias, en el ambiente con el que estamos constantemente en contacto, estas bacterias pueden entrar en nuestro organismo, por ejemplo en la microbiota intestinal, y tener un beneficio en la salud, ¿no? Por ejemplo, hay estudios muy preliminares en el que se ve que aquellos niños que viven más cerca de entornos más naturalizados tienen una probabilidad mayor de tener gamma proteobacterias, que son una familia de las bacterias que se sabe que pueden tener beneficios en la salud, ¿no? Entonces, esto, como digo, es una línea de trabajo muy nueva que aún se tiene que explorar y entender bien, pero podría ser el mecanismo, ¿no? El intercambio de microorganismos entre nuestro ambiente y nuestros cuerpos. Qué bueno, o sea que tiene... Dime, Javier. Sí. Pero iba a preguntar a Mireia si el trabajo supongo que es una de las fuentes de estrés más importantes para cualquier persona, ¿no? Quizá el mero hecho de estar de vacaciones o de estar de fin de semana puede tener unos efectos benéficos, ¿no? Para reducir o gestionar ese estrés. Sí, lo que sí que también, evidentemente dejar de trabajar supongo que reduce el estrés, ¿no? Pero sí que hemos hecho estudios comparativos usando los mismos sujetos, en los que los hemos hecho caminar por un entorno meramente urbano, con espacios grises que le llamamos, ¿no? Con cemento, por decirlo así, y luego comparando estos sujetos sin hacer nada en una habitación, que serían su propio control, y caminando por un entorno azul, por ejemplo, ¿no? Y hemos visto que comparando con ellos mismos en un estado de control, de relajación, que están simplemente sentados en una hamaca, tranquilos, sin hacer nada, los beneficios en la salud mental son mayores cuando caminan por un entorno azul, en este caso era la playa, comparado con un entorno urbano. Entonces, evidentemente ya puede haber un beneficio del solo hecho de no estar haciendo el trabajo o una obligación, pero además, si caminamos por un entorno natural, hemos observado mayores beneficios que si caminamos por un entorno más urbanizado, con también más fuentes de contaminación, de ruido, ¿no? Todo esto que ya nos afecta, ¿no? Entonces, hay estos randomized control trials que decimos en inglés, ¿no? que ya nos permiten ver este efecto particular de estar en un entorno natural. Déjame que haga yo de abogado del diablo, porque todo lo que cuentas son experimentos y por tanto están basados en datos empíricos. Y es verdad que nuestra sensibilidad a la iluminación, a los colores, a los aromas naturales, pues también demuestran que tenemos, digamos, de fábrica una conexión con la naturaleza. Pero claro, un discurso sobre el poder curativo
del bosque, por ejemplo, pues igual puede ser peligroso, ¿no? Eso que dicen, el baño de bosque o abrazar árboles no le va a curar a nadie un cáncer. Estamos hablando de los efectos beneficiosos del medio ambiente. Sí, bueno, evidentemente no todo cura todo, por decirlo así, ¿no? Entonces hay que saber muy bien y entender bien los mecanismos y qué beneficios reporta cada cosa. En este caso, una persona que tiene cáncer no le va a curar el cáncer el hecho de hacer un baño de bosque o ir al bosque a caminar. Pero sí que quizá, pasar un cáncer es una situación estresante, entonces quizá hacer este tipo de actividades le ayuda a reducir el estrés y por lo tanto llevar la enfermedad un poco mejor, incluso tener una mejor prognosis en cuanto a recuperación, no porque le esté curando el cáncer, pero si reduces el estrés seguramente, ¿no? la probabilidad de que salgas adelante también es mayor, pero evidentemente por abrazar un árbol pues el cáncer no se va a curar. Sí, está demostradísimo demostradísima la influencia del estrés en la evolución de cualquier enfermedad, ¿no? Yo no sé si hacerte esta pregunta a ti, Mireia, o hacérsela a Javier, que es doctor en genética, pero de alguna manera entonces, si como especie hemos vivido la mayor parte de nuestro tiempo en la Tierra al aire libre, yo qué sé, llevamos en nuestro ADN esa necesidad de contacto con la naturaleza. Pues sí, ni Lobstadt desde el punto de vista genético y evolutivo, sería lo esperable, de hecho, que estemos adaptados a nuestro ambiente natural, ¿sí? A la naturaleza, claro. Mireia. Sí, no, totalmente de acuerdo, ¿no? Al final es una coevolución, como pasa, pues, ¿no? Cuando encontramos esas especies que están súper adaptadas a unas condiciones ambientales que ninguna otra especie se podría adaptar, ¿no? Pues, bueno, al final los humanos, como dice Javier, hemos coevolucionado con nuestro entorno natural y ha sido realmente en los últimos... evidentemente la civilización ya hace tiempo que existe, ¿no? Pero digamos que los últimos 100 años ha sido cuando hemos hecho una transformación más bestia de nuestro entorno, y claro, digamos que toda la adaptación de miles de años que hemos hecho, ¿no? Lo estamos cambiando así de repente, entonces bueno, digamos que nuestra genética aún no se ha adaptado a estas nuevas condiciones que hemos hecho, a mí nosotros mismos. Me genera una duda muy rápida sobre el estudio que hemos comentado antes. ¿Qué opinión te merece esto de darle la vuelta a la negatividad del estrés? Obviamente si alguien está estresado de manera crónica y cada día pues es muy negativo, pero a veces algunos notamos que convivimos con el estrés, es inevitable por nuestros trabajos o los estudiantes, y de alguna forma pensar que lo controlamos, que lo podemos aprovechar. Esta intervención que hemos comentado, ¿a ti qué te sugiere? Bueno, a ver, es que al final, como bien dices, el estrés lo tenemos cada día y hay veces que es inevitable. Es inevitable, ¿no? Entonces, tengo un examen, ¿no? En el caso de estudiantes, bueno, pues tengo que saber gestionarlo lo mejor posible. Por lo tanto, a mí me parece bien este tipo de intervención siempre y cuando no se use ese pretexto para decir vamos a llevarnos al máximo, ¿no? A estar siempre al 100% de estrés, sino que para mí se tiene que entender como una cosa puntual, que bueno, dentro de esta puntualidad lo llevo lo mejor posible, pero sí que tenemos que encontrar digamos un ritmo de vida y unos mecanismos para intentar que este estrés no esté siempre al máximo, sino que lo reduzcamos y solamente se tenga que estar presente cuando realmente pues es inevitable, ¿no? Cuando tenemos un pico de trabajo muy puntual, un examen, una presentación, una boda, no sé. Yeah. Yo estaba pensando en lo que has dicho antes, Mireia, de que llevamos pues apenas 100 años en estos entornos tan urbanizados, en estas ciudades tan verticales. De hecho, llevamos muy poco tiempo como especie viviendo unos encima de otros, en pisos, digamos, ¿no? Y hablamos de biofilia, del efecto que tiene la naturaleza sobre nuestro organismo. ¿Puede haber una arquitectura biofílica? Algo que mezcle un poco pues el modo de vida en el que hemos desembocado con las virtudes de esto que tú cuentas. Sí, bueno, ya se está haciendo, ¿no? Todo esto de las cubiertas verdes, los jardines verticales, son estrategias que ya estamos implementando, y luego, bueno, también hay toda la línea que yo no domino, evidentemente no soy arquitecta, ¿no? de bioconstrucción para hacer las viviendas un poco más saludables, pero en cuanto al verde urbano, yo creo que es una estrategia clave en las ciudades,
porque bueno, como os he comentado, ¿no? Contaminación del aire, que evidentemente no se va a resolver solamente poniendo árboles. Aquí sí que voy a defender el hecho de que hay que sacar los coches de las ciudades, no al 100% porque lo necesitamos para una serie de cosas nosotros, ¿no? Pero sí que la estrategia de reducir la contaminación del aire pasa principalmente por reducir el coche. Después podemos evidentemente implementar toda una red de verde urbano, y de hecho la misma ciudad de Barcelona, por ejemplo, acaba de aprobar hace menos de un año el Plan Natura. La ciudad de Cornellá también tiene un proyecto muy interesante de ejes verdes, ¿no? Entonces, esta estrategia se tiene que ir implementando porque, por ejemplo, bueno, con el cambio climático y esta primavera-verano lo estamos viendo con las olas de calor que hemos ido teniendo, ¿no? Si no tenemos estrategias que nos permitan reducir el impacto de este incremento de las temperaturas, en las ciudades va a haber, bueno, lo vamos a pasar mal, y ya lo pasamos mal, de hecho. Y hay un estudio muy interesante en la zona de Lisboa, que vieron que ante las olas de calor, aquellas zonas con mayor verde o más próximas a espacios azules, concretamente del mar, el incremento de mortalidad asociado a las olas de calor era menor en estas zonas. Es decir, hay incremento igual porque han incrementado las temperaturas, pero esta naturaleza en las ciudades ayuda a reducir el impacto que pueda tener estas olas de calor, que están y van a estar seguro en el futuro, ¿no? Pues nada, diferente a esos experimentos o experiencias que tú dices en Barcelona, por ejemplo, no sé si sabes que en Madrid, en la nueva Puerta del Sol, ni un solo árbol. Ni un solo árbol. Bueno, es que aún estamos mucho en la cultura del cemento, y también ¿no? A mí me hace gracia cuando dicen, no, es que mantener los árboles es caro o tiene mucho trabajo porque tienes que podarlo de vez en cuando, algún mantenimiento, ¿no? Pero es que el cemento también se tiene que mantener, ¿no? Y no reporta estos beneficios que sí nos reportan los árboles. Entonces yo creo que hay que cambiar mucho la mentalidad. Evidentemente poner especies que también no pongas una especie que necesita de mucha agua, porque eso tampoco es sostenible, no tiene sentido, ¿no? Pero sí que se tiene que hacer un esfuerzo y un cambio de mentalidad para entender las ciudades como un lugar donde necesitamos estar bien y tener una calidad de vida mínima, ¿no? Y quien quiera sentirse mejor, al campo o al mar. Mireia Gascón, que es bióloga e investigadora en epidemiología ambiental en el Instituto de Salud Global de Barcelona. Gracias, Mireia. Un abrazo y suerte. A vosotros, que vaya bien. Hasta luego. Bueno, pues Pere, Javier, hasta aquí hemos llegado. Yo no sé cómo pasáis el verano. Os deseo que, yo qué sé, disfrutéis del telescopio o que os compréis un pincel para buscar fósiles. Se puede hacer en un chiringuito de playa o de montaña. Sí, que estamos fresquitos este verano. Ya veréis lo que pasa el verano que viene y el siguiente y el siguiente. Y los que vienen, sí. Venga, un abrazo, buen verano. Un abrazo. I don't know if you can swim, if the sea is any draw for you, if you're better in the morning or when the sun goes down, I'd like to call you. I don't know if you can dance. Suscríbete a La Ciencia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 10 de la mañana. Cadena SER. La radio.